Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este segmento del día miércoles 27 de julio de la lección de la escuela sabática Calor Extremo, la lección número 5. El título de hoy, ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Y antes de comenzar vamos a tener una corta palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por este día maravilloso. Queremos en esta hora pedir que tu persona a través del Espíritu Santo, ese ser maravilloso que ha de iluminar nuestras mentes, sea quien se manifieste delante de nosotros y sea quien nos revele tu palabra. Lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Hemos pasado ya 3 hasta 4 días hablando acerca de los sufrimientos, el crisol mediante el cual Dios nos hace pasar. Pero como bien hemos comentado en esos días, también Dios tiene un objetivo con ese crisol, con ese calor extremo. Y bien, hay una palabra clave aquí que se llama esperanza. Y en este contexto va a entrar uno de los personajes, digamos, favoritos de la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, con una de sus cartas, esta vez en la carta a Corintios, la segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer un trazo de esta carta, especialmente lo que es el capítulo 1 del verso 3 al 11. No lo leeremos todo, pero sí partes esenciales de él. Dice así: Bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vemos aquí que el apóstol Pablo precisamente capta la intención de Dios con respecto a las aflicciones. Y en este contexto quiero dar una breve analogía en cuanto a esto. La luz mayor y la luz menor y la luz mayor hablamos en la Biblia en cuanto a la revelación. Vemos en el caso de la historia de Job una historia de sufrimiento no buscado, porque en realidad Job no había hecho en teoría nada que lo hiciera merecer tal prueba. Sin embargo, Dios lo sometió a prueba. Pero aún así él confió en el Señor. Aún en el poco conocimiento que tenía de la razón de su prueba, él confió en el Señor. Pero el apóstol Pablo, muchos siglos después, conocedor de la palabra viva, la palabra en la carne, que era Cristo Jesús, entiende el motivo por el cual Dios permite las aflicciones. Y hay un texto que me encantó del Espíritu de Profecía que dice así: Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes pronuncian mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios, quien hace la oscuridad así como la luz, y nos castiga para nuestro bien. Cristo es la luz del mundo. En Él no hay tinieblas. Preciosa luz. Vivamos en esa luz. Digamos adiós a la tristeza y al pesar. Regocijémonos siempre en el Señor. Efectivamente,
Solamente podemos tener consolación y esperanza si confiamos plenamente en la palabra del Señor. Hay una historia de un reformador, uno de los primeros reformadores, que se llamó Jan Hus, o Juan Hus, también lo conocen así. Juan Hus fue un hombre que se aferró firmemente a la palabra de Dios. Fue de los pocos primeros que aprendió a salir de la oscuridad a través de la luz de las enseñanzas bíblicas. Y este hombre fue sometido a una prueba sumamente difícil. El clero de la iglesia, por castigo, lo sometió a vivir en una mazmorra durante 1 año. Este pobre hombre no vio la luz del sol durante aproximadamente 365 días, lo cual hizo que viviera en un sitio totalmente lleno de bacterias, frío, mohoso, a tal punto que cuando Juan Hus sale de allí, tienen que sacarlo los soldados tienen que llevarlo de las manos, de los brazos, porque no podía sostenerse sobre sí mismo. Y además de ello, el pobre hombre había perdido la dentadura y tenía encima de él una capa de moho que no había podido quitarse por causa de las condiciones insalubres a las que había sido sometido. Sin embargo, en esa oscuridad, Juan conservó su esperanza y halló consolación a través de la palabra del Señor. Y del mismo modo, Martín Lutero, que en este caso no vio la muerte, pero sí el sufrimiento, la persecución, los constantes ataques de la iglesia de aquellos días, se mantuvieron firmes, incólumes, debido a la palabra de Dios. Y tomaron, o mejor dicho, como dice el apóstol Pablo, recibieron con sumo gozo el sufrir las aflicciones de Cristo. Porque ese es el objetivo del Señor, que aprendamos a tener esperanza en su palabra para que podamos llevar la consolación a otros. Quizás tú no estás pasando por algún problema grave. Quizás yo no estoy pasando por algún problema difícil. Pero quizás sí ya hemos pasado por ese camino, lo que nos permite brindar a otros esa esperanza que alguien que está viviendo un momento difícil necesita. Dice aquí en el contexto de la escuela sabática, dice, por intermedio de nosotros, Dios quiere atender a quienes están heridos. Esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas para que podamos ofrecer aliento, compasión y el consuelo de Dios, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Este es un principio de la vida de Jesús. Así que, cuando alguien pasa por una dificultad, nadie más puede entenderlo que alguien que ya ha pasado por el mismo camino, por el mismo problema. Por lo tanto, permite al Señor que la aflicción que quizás estemos pasando sea una experiencia para consolar a otro que está en un futuro puede que pase por un crisol similar al que ya hemos pasado. Y el Señor nos use como un instrumento de aliento, de compasión, para aliviar la carga de aquellos que están sometidos a semejante prueba. Por lo tanto, yo te invito, querido amigo, a que tengas la confianza de que el Señor quiere que tu esperanza se mantenga viva. ¿Y cuál es el motivo? Como dice el apóstol Pablo, no que confiemos en nosotros, porque a veces por eso Dios incluso permite que la esperanza sea nula, para que entendamos que no depende de nosotros, como hoy en día se promueve mucho a través de estas teorías de teología de prosperidad o de coaching y todas estas cosas de nueva era que han entrado no solamente a la iglesia, sino que hoy en día dominan el mundo entero, sino que se nos quite definitivamente de la cabeza que hay un poder especial en nosotros, sino que dependemos exclusivamente de la gracia de Cristo y asirnos a ella de tal modo que podamos compartir a otros esa gracia renovadora, esa gracia infinita, para que podamos soportar en el día difícil. Yo te invito, querido amigo, a que
mantengas esa confianza en el Señor y puedas ser luego un consolador para otros. Vamos a orar y vamos a invitarte también luego a la oración de que estés con nosotros en el siguiente segmento. Querido Señor, gracias porque nos permites entender de que en los seres humanos, en ninguno de nosotros hay ninguna clase de esperanza, sino en ti, en tu palabra, porque tú lo has prometido. Gracias, Señor, porque este crisol que quizás estemos pasando hoy sea la experiencia que nos permitirá llevar consolación a los afligidos que quizás han de vivir en el futuro próximo. Gracias, Señor, porque eres maravilloso con nosotros y en tu infinita misericordia siempre piensas en todos. Lo agradecemos en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hasta el siguiente segmento.